Muchas gracias Toya. Muchas gracias Toya por la presentación. Gracias a Impact, a todo el equipo de Impact por la invitación, la posibilidad de estar aquí y gracias a quienes estáis aquí para formar este núcleo que hoy va a pensar en conjunto un poco estas cuestiones. Bueno, pues como no me quiero extender y quiero contar unas cuantas cosas, voy a ir pasando un poco rápidamente, me perdonaréis, y luego en el debate ya si queréis que lo explicitemos, pues mejor, ¿no? Bueno, pues en este grabado que se titula Filósofo desvelando a la naturaleza, tenemos concentrada la idea de que las mujeres hemos sido, en casi todas las culturas, o quizás en todas, eso es otra discusión, naturalizadas, es decir, identificadas con la naturaleza durante mucho tiempo. Bueno, a ver, identificarse con la naturaleza hoy nos puede parecer una buena cosa, ¿no? Y todas y todos deberíamos entender que somos nodos dentro de una red, ¿no? Tenemos una visión, por lo menos si estamos un poco iniciados en el tema ecológico, ser parte de la naturaleza pues es lógico. Pero aquí la cuestión es que históricamente las sociedades entendieron que las mujeres eran naturaleza o estaban más cerca de la naturaleza, mientras que los varones eran espirituales, eran racionales. O sea que se estableció una bipolarización muy importante que incluía no solo ideas, sino también formas de organizar la sociedad, ¿no? Espacios, por ejemplo, el espacio doméstico y el espacio público, y formas de entender cómo había que relacionarse con la naturaleza. En los pueblos etnológicos todavía, cuando no hay un desarrollo tecnológico muy grande, cuando, en fin, no son pueblos que estén en el mercado propiamente dicho, tenemos una visión de la naturaleza todavía hoy, en donde la naturaleza puede ser Pachamama, puede ser una madre generosa. Aquí tenemos la representación de la naturaleza como infinitamente fértil, por eso tantos senos, ¿no? Tiene, y el filósofo, que es también el científico, tiene por misión, ya lo decía Bacon en los inicios de la ciencia moderna, tiene por misión desvelar acosando a la naturaleza, torturando a la naturaleza, y pensemos que la ciencia con la experimentación sí que tortura y acosa a la naturaleza. Entonces, bueno, pues esta es, aquí abajo, por ejemplo, están las máscaras de la superstición, hay que abandonar, es un manifiesto ilustrado, ¿no? Hay que abandonar la superstición y pasar a la ciencia. Bien. La emergencia del feminismo contemporáneo la podemos definir como una lucha contra esa naturalización. La figura paradigmática aquí es Simone de Beauvoir con El segundo sexo, que hace todo un recorrido de las figuras de lo que ella llama la heteronomía, ¿no? lo que se ha llamado la heteronomía, es decir, la designación desde fuera de qué es la mujer. Entonces va analizando, por ejemplo, se detiene bastante en el surrealismo, aquí en un ámbito de arte esto es relevante, se detiene en el surrealismo para ver cómo el surrealismo naturalizó a las mujeres, las identificó con la naturaleza, pero también las ciencias, o sea, ciencia, arte, historia, derecho, va mostrando cómo se excluyó a las mujeres
del ámbito de lo valioso, de lo que se consideraba valioso, justamente a través de la naturalización. Aquí tenéis un listado de los dualismos. Esto es muy trabajado en ecofeminismo, pero hay que decir que realmente en la propia Simone de Beauvoir, que no era nada ecofeminista, al contrario, está la idea de que las oposiciones cultura-naturaleza son oposiciones que tienen género y que tienen jerarquización. Fijaros, por ejemplo, racionalidad frente a animalidad, mente frente a cuerpo, amo-esclavo. Esto lo tenemos en el propio Aristóteles cuando dice que mujeres, esclavos y animales son para el hombre libre, no tienen un fin en sí mismo. La razón frente a la emoción, y aquí entra la cuestión de la empatía. La empatía, la capacidad de sentir con el otro, ha sido históricamente en la ética considerada pues algo menor, algo que no tiene el rango de la racionalidad pura y fría. Bueno, no puedo seguir con toda la lista porque esta lista, si la analizamos, podríamos estar un año aquí, ¿no? Pero veis un poco por dónde va ese análisis de Simone de Beauvoir y que más tarde va a desarrollar en clave ecofeminista las filósofas ecofeministas. Entonces, la visión del mundo, podemos decir, la visión de la naturaleza y del mundo, a grandes rasgos, en Occidente, podemos decir que ha pasado por dos grandes etapas, ¿no? Una etapa organicista, que podríamos extender hasta el Renacimiento, en donde todavía se habla del anima mundi y se considera que la naturaleza está animada, y una etapa mecanicista que comienza sobre todo en el siglo XVII, se impone con el racionalismo mecanicista, que va a afirmar que si se considera a la naturaleza como animada por sí misma, es decir, lo que los griegos llamaban la physis, la fuerza emergente de la propia naturaleza, que no necesita un creador externo que cree, sino que ella misma crea todo lo que existe, esa visión de la physis es reemplazada por la visión mecánica. Entonces vamos a tener comparaciones como la de Boyle, cuando dice que la naturaleza es como el reloj de Estrasburgo, que era un reloj muy admirado en la época porque salían unos autómatas que, como en Salamanca, ¿no? Por cierto, en la catedral, que marcaban las horas y se movían, pero, dice Boyle, no es que el reloj tenga vida, sino que el que creó el reloj estipuló que a tales horas se iban a mover los autómatas, es decir, es una maquinaria que Dios ha puesto para que funcione, pero nada más, ¿no? No tiene vida y por lo tanto no merece ser respetada, que aquí entra la cuestión, la sospecha, ¿no? La hermenéutica de la sospecha nos dice que qué casualidad que en un momento en que comienza a desarrollarse la producción capitalista o protocapitalista, la naturaleza cae en su rango y se transforma en materia prima. Materia prima para lo que haya que hacer, ¿no? Entonces, una filósofa como Lady Cavendish, por ejemplo, se lamentaba en el siglo XVII, decía, es que los bosques de Inglaterra ya están en el mar, porque forman parte de la armada, porque se los ha talado para hacer la armada de Inglaterra, ¿no? Entonces, hay ya una conciencia de la destrucción y
y una conceptualización acerca de cómo el racionalismo mecanicista ha rebajado el rango de la naturaleza. Bueno, entonces, el rango de la naturaleza incluye también a los animales no humanos, con lo cual vamos a tener en el racionalismo cartesiano una teoría bastante estrafalaria, que es la del animal-máquina. El animal, dice Descartes, no solo no puede pensar, sino que tampoco puede sufrir. No sufre, no hay sufrimiento en el animal, lo cual provocó pues, una reacción bastante fuerte de las mujeres ilustradas, de las damas, que solían tener animales de compañía y que decían que esto era, bueno, absolutamente contrafáctico, ¿no? Porque ellas veían que los animales sufrían, o que, a lo cual Descartes respondía que cuando gritaban, aparentemente porque sufrían, era en realidad el chillido de las ruedas de la máquina interna, no era sufrimiento real. Bueno, hubo filósofos, todo esto se discutió. Bueno, con deciros que yo llegué a conocer una profesora universitaria, hace años ya, que todavía creía en la teoría del animal-máquina. O sea, asombroso, ¿no es cierto? Bueno, en el siglo XX, el siglo pasado era ya. Entonces, esta teoría del animal-máquina lo que va a ser, el motivo es un motivo teológico, si queréis después lo vemos, pero era tratar de explicar por qué los animales sufrían si no habían cometido el pecado original. Que es un problema que debatían los teólogos. Pero la consecuencia, podemos decir la finalidad, era también justificar la vivisección, que comienza a realizarse intensamente. Entonces, bien, y lo que nos interesa desde la perspectiva de género es que los filósofos cartesianos, los continuadores de Cartesius, van a sostener que las mujeres se oponen, las damas ilustradas se oponen, porque no son capaces, no tienen racionalidad como para entender lo complejo de la teoría cartesiana. Entonces, bueno, pues es interesante, no solo las damas, ¿no? También, por ejemplo, un filósofo como Voltaire también se va a oponer en el siglo siguiente, pero la oposición de las damas fue importante. En esta obra de Joseph Wright of Derby, que seguramente conocéis, que está en la Tate Britain y que representa un experimento que se solía hacer en el siglo XVIII, que era la extracción de aire en una campana, para mostrar cómo se podía hacer el vacío en una campana. Y bueno, es considerada una de las obras de arte de este autor. Representa a una joven que no soporta el experimento, porque el experimento consistía en poner un pájaro y mostrar cómo agonizaba y moría por falta de aire, con lo cual se probaba que de la campana había sido extraído el aire. Entonces, la emoción que mostraban las mujeres ilustradas fue una de la compasión, fue uno de los argumentos utilizados en la época para negarles la entrada a las academias reales de ciencias que se estaban creando en Europa. Las mujeres, decían, son emocionales, no son capaces de esa neutralidad, de esa frialdad con que se puede hacer ciencia. Y aquí vemos nuevamente ese entrecruzamiento, ¿no? Entonces, la mirada ecofeminista, ¿cómo habría de ser nuestra mirada ecofeminista? Una mirada que enfoca hacia el futuro,
una mirada que es de orden de la utopía, en el sentido de aquello que nunca ha sido todavía, pero puede llegar a ser, y que está surgida a partir de una experiencia que yo denominaría periférica, una experiencia histórica periférica, la experiencia de quienes han estado excluidas de toda una serie de actividades que requerían la distanciación, que requerían la separación. Porque si pensamos qué se le podía exigir, qué podíamos exigir o podían exigir a un joven que tenía que ser un buen guerrero o un buen cazador, desde luego no iba a ser la empatía, desde luego no iba a ser la compasión, tenía que ser el distanciamiento como una orden que fuera configurando su propio ser, reprimiendo todas aquellas posibilidades de empatía que tienen los seres humanos. Con lo cual, vamos a ver que provenimos, todas y todos, de una experiencia que es doble y opuesta, ¿no? A las mujeres se nos asignó un espacio, unas tareas, la tarea de estar atenta a las necesidades de los vulnerables, y en eso consiste la ética del cuidado, justamente, frente a la exigencia a los varones de ser importantes, de dominar, de ocultar sus sentimientos, porque si no pueden sufrir burlas, pueden, en fin. En ese sentido es muy interesante el manual de Castiglione, el manual del perfecto caballero y la dama de corte, que es una obra extraordinaria y muy leída en las cortes europeas, y que explica cómo debe ser un varón noble y una mujer noble, qué virtudes tiene que tener cada uno, ¿no? Entonces, y ahí vemos claramente la diferenciación, ¿no? Entonces, esta mirada empática sería una mirada más allá del androcentrismo, es decir, del prejuicio o del sesgo de género que establece importancias, rangos, según algo sea considerado femenino o sea considerado masculino. Entonces, superar ese sesgo androcéntrico, que lo tenemos todas y todos cuando miramos el mundo, y superar el antropocentrismo extremo de nuestra sociedad, que es implacable con el mundo no humano, con los animales no humanos y en general con los ecosistemas y el mundo de lo vivo no humano, ¿no? Esa sería la mirada hacia otro mundo posible. Y voy a terminar con una cita de... bueno, perdón por la falta de modestia, pero una cita del libro de Claves Ecofeministas que a mí me gusta, que dice: no cultivaremos ni en el suelo de un pasado opresor, ni en el de un presente alienado, ¿no? Es decir, el ecofeminismo no puede ser un ecofeminismo esencialista que devuelva a las mujeres a tiempos pretéritos en donde estábamos excluidas de todo. No puede ser ese pasado opresor, pero tampoco un futuro basado en un presente alienado, ¿no? O sea, que tenemos que analizar muy bien qué alienaciones tenemos en este presente y cuáles no queremos en ese otro mundo posible. Y muchas gracias por vuestra atención. Creo que...